Bienvenidos al programa La Biblia Cotidiana. Hoy vamos a hablar de la sexualidad según la Biblia, parte 3, el cristiano y el sexo fuera del matrimonio. En la primera parte de nuestros estudios vimos que el sexo fue afectado por el pecado original, que produjo un extrañamiento, una división entre una ruptura de la armonía entre el hombre y la mujer, entre la relación física también se vio afectada. Y en la segunda parte vimos el origen de las perversiones sexuales. Hoy vamos a hablar sobre el cristiano y el sexo fuera del matrimonio. Y lo que vamos a ver son preguntas como las siguientes. Primero vamos a definir a qué nos estamos refiriendo con esta práctica. En segundo lugar, vamos a discutir si la finalidad del sexo es realmente el placer, como nos han hecho creer normalmente en los medios de comunicación y en la cultura. ¿Qué problemas espirituales puede tener una persona que practica el sexo prematrimonial? ¿Está mal también si los dos son cristianos? ¿Qué tan lejos se puede llegar en el contacto físico sin que se considere sexual? ¿Qué pasa con el sexting y otras prácticas que no tienen contacto físico? ¿Qué hacer si ya hubo sexo en la relación de noviazgo? Estas y otras preguntas las vamos a contestar en esta presentación. Primero vamos a definir a qué nos estamos refiriendo con sexo fuera del matrimonio. Es la intimidad sexual entre personas que no están casadas. Con la liberación sexual esta situación ha sido cada vez más común. Pero ¿cuál es el camino bíblico que el cristiano debería seguir? Para hablar de este tema nos vamos a enfocar en el siguiente pasaje, 1 Corintios 6, del 12 al 20. Vamos a dar un poco de contexto. La primera epístola a los Corintios la envía el apóstol Pablo a partir de ciertas consultas que los corintios le hicieron. Tienen ciertas preguntas. Hay gente que está pensando una cosa y otros otra, y lo que está haciendo San Pablo es tratar de sacarlos de los errores que tienen, especialmente con respecto a la doctrina cristiana. Entonces, por eso San Pablo empieza diciendo esta frase: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Dice que todas las cosas me son lícitas porque esto es seguramente lo que los corintios le dijeron a él, que no todas las cosas son lícitas. Y el tema del que va a hablar es precisamente las relaciones fuera del matrimonio. Específicamente aquí en la epístola a los Corintios se trata de que varios de los congregantes están de acuerdo con ir con prostitutas. Dicen que no hay problema porque de todas maneras Dios es dueño del espíritu nada más y no del cuerpo. Y que ya no están bajo la ley sino bajo la gracia, y que por eso todo lo pueden hacer, todo les es lícito. Por eso San Pablo le dice: es cierto, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Esto seguramente también se lo están diciendo a San Pablo los corintios. Es algo que los corintios dicen en su iglesia. Las viandas para el vientre, es decir, la comida para el estómago y el estómago para la comida. Y al cabo que a los dos los va a destruir Dios. ¿Qué quieren decir con esto? Quieren decir que el sexo es para el placer, que el sexo es una necesidad corporal, una necesidad fisiológica. Eso es lo que están argumentando los corintios. ¿Y qué les va a contestar San Pablo? Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a desglosar este pasaje para entender mejor lo que San Pablo está diciendo y cuáles son los problemas que se están solucionando aquí. En primer lugar dice San Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es cierto que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, pero eso no quiere decir que deberíamos arriesgarnos a volver a la esclavitud, al pecado, de una forma u otra. Cualquier conducta que tiene por raíz la rebelión contra Dios, algo que Dios explícitamente dice en su ley que no está bien, puede acarrear incluso que vengan demonios a controlar a la persona. Es como la drogadicción, una vez que se empieza es difícil dejarlo, así es con todo pecado. En segundo lugar, vamos a discutir esto de que si el sexo es solamente para el placer. Porque en nuestra cultura, como sabemos, en la vida moderna se habla mucho de sexo. Vivimos en una sociedad obsesionada con el sexo en primer lugar y en segundo lugar que solo ve como finalidad del sexo el placer individual, el desahogo físico de una pulsión, de una necesidad. Vamos a ver qué dice San Pablo de esto. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Bueno, aquí tal vez lo que debemos traducir es las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, y tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Eso también podría ser una traducción legítima del griego. Y está, como decíamos, citando a los corintios, que ellos son los que están diciendo eso. La comida es para el estómago y el estómago es para la comida y a los dos los va a destruir Dios. ¿Qué más da? ¿Por qué no me puedo acostar con quien yo quiera? Entonces, San Pablo les dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces, aquí tenemos estos puntos. En primer lugar, Dios no creó el sexo solamente para el placer. Vamos a hablar todavía más de esto, pero por ahora podemos decir esto. El placer no es la finalidad última del sexo. Como cristianos, además, Dios es dueño de nuestro cuerpo y no lo podemos usar como nosotros queramos en ese sentido. Entonces ese es el segundo punto. Y el tercer punto es que la promesa de resurrección implica que nuestro cuerpo pertenece a Dios. Por eso dice, Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Si yo creo firmemente que el último día seré resucitado junto con todos los santos, entonces debo considerar que mi cuerpo es para el Señor. Es propiedad del Señor. Él lo compró. Es lo que les va a decir enseguida San Pablo. Dice así. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces les está diciendo que sus cuerpos, nuestros cuerpos como iglesia, dentro de la iglesia nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Somos miembros de Cristo todo el tiempo porque somos salvos, porque Cristo nos compró. Y está San Pablo dándoles una imagen tremenda. Quitar los miembros de Cristo y unirlos a una prostituta, ¿eso es lo que quieren? Además, que la prostitución en este caso es aún más significativa porque las prostitutas de ese tiempo siempre estaban ligadas a un templo idólatra, a un templo de un dios griego. Entonces les está diciendo San Pablo, voy a hacer eso, pero aún en el caso de la vida moderna, ¿cómo? ¿Cómo quitar los miembros de Cristo y unirlos a los de una persona inconversa? ¿Cuál es el problema? El problema es que, dice San Pablo, los dos serán una sola carne.
Si me uno a otra persona en fornicación, uno a Cristo con esa persona de manera indigna. Ahora bien, ¿por qué dice que los dos serán una sola carne? Obviamente, está citando Génesis 2:24. En Génesis, después de que la mujer es creada, Adán dice lo siguiente: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sobre esto de será llamada varona, hablamos más en la primera parte de estos estudios. Ahora en lo que nos vamos a enfocar es que la unión hombre-mujer no fue establecida sobre las relaciones entre los animales. Es decir, el hombre y la mujer no son un animal más. Ya existían todos los animales con sus parejas cuando Dios creó a la mujer. En estos tiempos, y sobre todo con el auge que tiene la teoría de la evolución darwinista, nos han hecho creer que la unión sexual entre el hombre y la mujer no es diferente de la unión que hay entre los animales, entre los simios macho y hembra, entre el tigre macho y hembra o lo que sea. Pero esto es un engaño. La Biblia dice claramente que la unión sexual entre hombre y mujer no es de la misma calidad que la de los animales. La unión hombre-mujer no fue establecida sobre las relaciones entre los animales. Nosotros no evolucionamos de ningún animal. El sexo trasciende los límites del propio cuerpo. Este es el segundo punto que hay que tener en consideración. El sexo trasciende los límites del propio cuerpo. No se trata nada más del desahogo de una pulsión o del placer. Es una unión trascendental de las dos personas en una sola carne, dice el texto. De aquí vienen los problemas espirituales que se dan en las relaciones sexuales cuando las personas no están casadas. ¿Por qué? Porque están en una situación en que se están volviendo una sola carne, pero están fuera del amparo de Dios. Entonces esta persona, si es cristiana, de todas maneras está desamparándose, está contaminándose espiritualmente, y esto es de lo que va a hablar San Pablo enseguida. Dice así el texto que nos estábamos comentando en 1 Corintios 6. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea que hay dos cuestiones: la unión entre las personas, entre hombre y mujer, que se vuelven una sola carne, pero además el cristiano tiene la unión con el Señor y es un espíritu con el Señor. Y por eso, como conclusión de eso, San Pablo dice: huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Son palabras muy fuertes, o sea, huye, corre ante la tentación, corre, apártate. Seguramente por el vocabulario que usa, algunos investigadores de la Biblia dicen que se está refiriendo, San Pablo tiene en mente la situación que José vive en Génesis 39, cuando la esposa de Potifar lo está acosando sexualmente y él huye. Así también. Y San Pablo dice algo muy interesante aquí: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué quiere decir esto? Que la fornicación es pecar contra el propio cuerpo. El tener relaciones sexuales con una persona sin estar casado es pecar contra el cuerpo. ¿Por qué? San Pablo lo va a explicar más, pero por ahora vamos a decir que la fornicación le quita al propio cuerpo su dignidad como cuerpo en unión con Cristo, como parte del cuerpo de Cristo. Y además lo va a unir a otro cuerpo
Todo esto no son metáforas, más bien son misterios. Y esto lo dice San Pablo en Efesios. Es un misterio, la unión entre el hombre y la mujer es un misterio. Pero no es nada más una metáfora, lo de una sola carne no es nada más una metáfora. Entonces, esa unión trascendental, totalmente contaminada, es totalmente contaminada cuando las personas no están casadas. San Pablo continúa y dice lo siguiente: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así concluye el pasaje San Pablo. Y da todavía un argumento más fuerte para abstenerse de relaciones sexuales fuera del matrimonio, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita ahí. O sea, no solamente al tener relaciones sexuales con otra persona sin estar casado con ella, no solamente es quitar los miembros de Cristo y hacerlos uno, hacerlos parte del cuerpo de otra persona, sino también es profanar el templo del Espíritu Santo y actuar como que yo soy dueño de mi cuerpo cuando no es así. Yo tengo que someterme con mi cuerpo a Dios, a Cristo, porque Él fue el que compró mi cuerpo, me compró a mí, y mi cuerpo soy yo. Entonces, dice por eso, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. No solamente en el espíritu, como quieren los corintios, sino también glorificarlo en el cuerpo. La fornicación no glorifica al cuerpo en tanto que templo del Espíritu Santo, sino que lo humilla. Bien, pues una vez habiendo hablado a grandes rasgos del pasaje, vamos a ver algunas preguntas y respuestas que se pueden hacer sobre este tema. En primer lugar, ¿qué problemas espirituales puedes tener si tienes relaciones sexuales sin estar casado o casada? Bueno, pues la que viene primero a la mente es hacerte esclavo de ese pecado, porque como dice el Señor, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Como ya discutimos también cuando dijimos que por eso San Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. En segundo lugar, al estar en una relación sexual con una persona, que sin estar casado con esta persona, se crean vínculos espirituales que, a fin de cuentas, son satánicos, porque son parte de la rebelión de Satanás contra Dios. Esto lo señala 2 Corintios 6:14, cuando dice: ¿qué comunidad tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué hay? ¿Qué tiene que ver Dios con los ídolos? Entonces, para ser breve en este aspecto, simplemente la gente se puede exponer a demonios, a endemoniarse, ya sea con demonios de la otra persona o con demonios de fornicación o con los dos. En tercer lugar, exposición a acusaciones de Satanás. Satanás es el acusador y una vez que has caído en pecado te va a estar acusando. En cuarto lugar, eventualmente llevar una carga espiritual negativa a la relación matrimonial. Porque claro, la persona que primero tuvo relaciones sexuales y luego se casa, ya sea con esa persona, si se casa con la persona con la que tuvo relaciones, pues de todas maneras va a ser una carga espiritual negativa porque comenzaron con el pecado. Y si no se casó con esa persona, si se casa con otra persona, todavía va a llevar la unión con la otra o las otras personas con la que estuvo sexualmente a su matrimonio. En quinto lugar, las relaciones sexuales antes del matrimonio pueden conducir a pecados aún más graves, como el aborto o la homosexualidad, etc. Bien, otra pregunta. ¿Está mal también si los dos son cristianos? Es decir, si los dos son cristianos, pareciera que no está tan mal tener relaciones sexuales antes de casarse. Pero la Biblia habla de esto. Y la Biblia no dice, sí, acuéstate con ella o con él. No.
La Biblia lo que dice es, no obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea, no es pecado. Eso es lo que dice San Pablo un poco más adelante en el siguiente capítulo del capítulo que estábamos leyendo, en la misma epístola. Entonces, no es una opción bíblica lo otro. Otra pregunta, ¿qué tan lejos se puede llegar en el contacto físico sin que se considere sexual? La verdad es que esta pregunta, pues el que la hace está engañado. Todo tipo de gratificación sexual es sexual. Solamente glorifica a Dios en el matrimonio. Dice San Pablo también en 1 Corintios, poco antes del pasaje que leímos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, y empieza una serie de pecados. Y los primeros en la lista dicen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿por qué arriesgarse a ser considerado fornicario junto con todos estos otros pecadores que no heredarán el reino de Dios? Porque es lo mismo que se dice en la ilustración de que el que se roba 100 pesos, el que se roba 1,000,000 de pesos, de todos modos el que se robó poquito es un ladrón. Otra pregunta, ¿qué pasa con el sexting? Estrategias que no son de contacto físico o que no son de contacto. Luego la gente quiere definir contacto sexual a su manera y decir, no, es que esto no es sexo. Pero esto no es acorde con la santidad que uno le debe al Señor. Se puede cometer fornicación y adulterio sin haber contacto físico. El mismo Señor lo dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículos 27 al 29, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuando uno lee estas palabras tan duras del Señor, se extraña uno de que haya tantos supuestos cristianos recomendando la libertad sexual en muchas iglesias en todo el mundo. Bien, vamos a ver otra pregunta. ¿Qué hacer si ya se tuvieron relaciones antes de casarse? No hay que desesperar de haber cometido un pecado, porque el Señor perdona, pero sí hay que arrepentirse de ese pecado y honrar a Dios uniéndose en matrimonio. Como dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es decir, el lecho sin mancha, sin contaminación. La fornicación trae contaminación, como hemos visto, al lecho matrimonial. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Otra pregunta común, ¿qué pasa si mi novio o novia no es cristiana? ¿Qué pasa cuando existe un vínculo sexual entre un cristiano y una persona inconversa? Aquí, si usted está en esta situación, lo mejor es hablar con su pastor y escuchar el consejo de él. Recordemos 2 Corintios 6, también es la segunda epístola a los Corintios, que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente.
Una pregunta más, ¿debemos casarnos? Si ya tuvimos relaciones, podría preguntar a alguien. ¿Hay una obligación de casarse? Pudiera ser que no hay muchas circunstancias. Entonces, sí hay que aclarar que una persona que ya tuvo relaciones con otra, bíblicamente no está obligada a casarse en estos casos, porque en Éxodo 22, del 16 al 17, habla de un caso así, cuando un hombre se acuesta con una mujer virgen y está moralmente obligado a casarse con ella, pero el padre de ella se niega a darla en matrimonio. Entonces, siguiendo este principio, aplicando este principio, porque la Biblia dice que eso es una posibilidad y lo acepta, entonces no hay que sentirse obligado a casarse. Es mejor pedir asesoría pastoral. Hable usted con su pastor si está en una situación de duda con respecto a la persona con la que se va a casar y que no sea un obstáculo el que ya se hayan tenido relaciones con esta persona. Vamos a cerrar con esta cita de la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay que desesperar de haber caído en pecado, porque abogado tenemos para con el Padre. Solamente el que sistemáticamente peca en rebelión es el que se tiene que preocupar, pero el que ha caído encontrará restauración en Cristo nuestro Salvador. Como conclusión, ¿cómo glorificar a Dios en nuestros cuerpos? En primer lugar, saber que el sexo es una unión en una sola carne, no creerse las mentiras de la cultura de que solamente es para el placer. Dios no diseñó la unión sexual para que hubiera solo sexo. En segundo lugar, ante la urgencia sexual, la solución bíblica es casarse. La Biblia solamente provee dos opciones. Esto está en 1 Corintios 7. O tener el don de castidad o casarse. La fornicación nunca es una opción bíblica. Entonces, huir de la fornicación. Como decíamos, así como José huyó de la esposa de Potifar. Gracias por escucharnos, soy Hugo García y nos veremos en el próximo programa.